coordinadora de parentalidad. Mi especialidad, bueno, es, como denotan mis capacitaciones, es la familia, el derecho de familia. No solamente las rupturas y divorcios y problemas con menores, sino también más allá. En familia también están, bueno, pues todo el tema de sucesiones, liquidaciones patrimoniales, no solamente de parejas, sino también de familias, lo que llamamos empresas familiares, es decir, que abarca mucho el derecho de familia. Hoy, bueno, lógicamente estamos en una figura nueva, que es el coordinador parental, y el coordinador parental solo y exclusivamente se centra en el derecho de familia, pero cuando hay menores, es decir, que es mucho, es decir, su ámbito de aplicación es mucho más restringido. Es decir, que la figura de coordinador parental, como, bueno, habéis, Félix, la semana pasada o el anterior módulo os explicó, es un auxiliar, un colaborador del juez para implantar, adaptar, modificar aquellas medidas que afectan a los menores y que los progenitores, por las circunstancias del conflicto en las que se encuentran, pues no son capaces de llevar a cabo. ¿De acuerdo? Evidentemente, como el juez no puede, llega un momento que los recursos que están dentro del sistema judicial y que hoy tenemos, que están en marcha, bueno, pues no han cubierto todas las expectativas y no han conseguido ayudar a sus progenitores a sostener el conflicto y que no afecte a sus hijos menores, pues surge esta nueva figura que es mucho, que va más allá como ya me imagino que sabéis por el módulo anterior, va mucho más allá del sistema judicial para salir al ámbito más exterior de la familia. Es decir, el coordinador parental tiene la ventaja que va a estar, digamos que el escenario de actuación va a ser fuera de sede judicial, porque va a estar con la familia, conviviendo, digamos, con la familia, con los sistemas familiares, tanto de progenitores, de familia extensa, pues el sistema de educación de los niños, donde los colegios, el sistema de salud, va a poder entrevistarse, si eso lo requiriera, con los médicos, pediatras o sanitarios que en el momento pudieran estar, hubiera generado algún conflicto con respecto a ese menor, ¿no? Es decir, que el ámbito de actuación va más allá de sede judicial. Sin embargo, llamamos que es colaborador del juez porque va a estar, tiene que informar continuamente a su señoría de aquello que el coordinador parental está viendo o está evaluando fuera, insisto, del proceso judicial. Entonces, es importante, muy importante, que aquellos profesionales que van a dedicar su actividad a ejercer como coordinadores de parentalidad conozcan bien aquellos conceptos, es decir, conozcan bien lo que es el organigrama jurisdiccional donde se tienen que mover, porque se van a tener que mover, o vais a tener que mover en sede judicial, pero y conocer también aquellos conceptos que tenéis que manejar, jurídicos y procesales, respecto a los progenitores que tenéis que estar ayudando y acompañando. Estos conocimientos son conocimientos básicos, pero muy necesarios, insisto, para que podáis moveros, insisto, en sede judicial, conocer la parte procesal que afecta al conflicto y poder manejar los conceptos jurídicos que conlleva el conflicto. ¿Vale? Y eso es lo que en este módulo, junto con los manuales que habéis tenido que leer, vamos a intentar que esos conceptos os queden interiorizados. ¿Vale? Bueno, el coordinador parental y la jurisprudencia. Es decir, ese es un documento que lo tenéis en la plataforma a partir del lunes y que lo podéis ver, en el que, bueno, pues, como os he dicho, ahora mismo la jurisprudencia, es decir, no existe un marco jurídico que regule la figura del coordinador parental y, sin embargo, tenemos muchísimas experiencias precisamente del ámbito jurisprudencial, del ámbito de la jurisdicción procesal a nivel jurisprudencia, es decir, que estamos hablando de audiencias provinciales, que son los que juzgan los recursos, ahora vamos a ver, pues que ya están solicitando, están viendo la necesidad de derivar estas familias a la coordinación parental.
y está a nivel de jurisprudencia, y hay ya, insisto, muchas audiencias provinciales que lo están haciendo, porque cuando los asuntos llegan a la audiencia provincial es que ya ha pasado por todo el sistema primario, es decir, lo que llamamos primera instancia, y en este momento está en segunda instancia el conflicto. Cuando llega a segunda instancia y hay menores, ya la audiencia provincial tiene poca capacidad para seguir resolviendo, porque seguramente en primera instancia los niños y los jueces de primera instancia y los abogados de las partes ya han hecho uso de los recursos y por lo que sea han venido fallando, ¿no? Esa familia se encuentra con un conflicto cronificado que está, insisto, en segunda instancia, en fase de recurso, y que ya hay poca capacidad de decisión respecto a los recursos sociales, recursos procesales que tienen en su mano los juzgados, ¿no? Para ayudar a esta familia a salir de ese conflicto. Y recursos que vamos a ver porque vosotros tenéis que conocerlos, lógicamente. Entonces, primero, ¿cómo se organiza nuestro sistema judicial, ¿no? El organigrama judicial? Primero, hay que decir, de forma territorial, tendríamos el Tribunal Supremo, que es nuestro tribunal, es decir, donde ya termina todo tipo de procedimiento y es muy casuístico. El Tribunal Supremo no conoce todos los asuntos, sino que establece unos parámetros para poder conocer el asunto, con lo cual es complicado, es lo que llamamos el recurso de casación. Audiencia Nacional, que bueno, eso no afecta a derecho de familia. Los tribunales superiores de justicia sí que afectan a familia porque es donde se pueden terminar de ver asuntos a nivel territorial, por ejemplo, porque son por comunidades autónomas, de tal manera cada comunidad autónoma tiene un tribunal superior de justicia que es decir, cuyo conocimiento es superior a, por ejemplo, a lo que diría la audiencia provincial. ¿Vale? La audiencia provincial, la instancia, es lo que llamamos segunda instancia. Y aquí es lo que os he comentado, que aquí venimos observando que que están derivando las audiencias provinciales a coordinador parental, ¿no? La audiencia provincial es el que entiende que el asunto está cronificado, judicializado y deriva a coordinador parental y que sea el juzgado, en este caso, de primera instancia, los que resuelvan sobre la implantación del coordinador parental en esa familia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde vosotros vais a tener que trabajar. Vais a tener que trabajar en los juzgados de familia y en los juzgados de primera instancia. Vamos a ver, para que hagáis una idea. Los juzgados de familia están muy poquitas jurisdicciones. En Madrid, por ejemplo, tenemos juzgados de familia. En algunas jurisdicciones, por ejemplo, aquí en Madrid, pues la ciudad de Móstoles, también hay un juzgado de familia. En Madrid hay muchos juzgados de familia, pero no es lo normal. No es lo normal. Dependiendo de vuestra jurisdicción, donde vayáis a ejercer vuestra profesión de coordinador parental, pues es muy probable que los asuntos de familia los tengáis que ver en los juzgados mixtos, que son los juzgados de primera instancia e instrucción. Esto es muy normal que en la mayoría de las jurisdicciones, insisto, sean estos juzgados, los juzgados mixtos, los que lleven y conozcan asuntos de familia, ¿de acuerdo? Porque los juzgados de primera instancia llevan todo lo que denominamos competencia por la materia, que es civil, y familia está dentro de esa parte que llamamos civil. Por lo tanto, ¿dónde vais a tener que trabajar como coordinadores coordinadores de parentalidad? Bueno, pues vais a trabajar preferiblemente en los juzgados de primera instancia y en los juzgados de familia. Estos son los juzgados de primera instancia, es decir, donde por primera vez llega el asunto judicializado y son los que conocen y van a juzgar. Porque al final dictan sentencia y juzgan a la familia, a los progenitores y van a establecer todas las medidas con respecto a los menores. Entonces, es ese juez, el juez de primera instancia, el que va a implantar la figura, es decir, va a implantar la figura del coordinador parental en el proceso judicial y es con quien tenéis que colaborar, con el juez de primera instancia. ¿De acuerdo? Juzgado de menores, es decir, que tampoco lo vais a tener no vais a trabajar directamente en un juzgado de menores,
sí podéis tener la oportunidad, como coordinadores de parentalidad, tener que acudir a los juzgados de menores, porque imaginaos un caso en el que tenéis una familia en el que uno de los hijos pues ha cometido algún tipo de delito, ¿no? Entonces, tenéis pues sí, tenéis que informaros y tenéis que ver qué ha pasado con ese chaval, con ese menor, pues seguramente sí que tendréis que acudir al juzgado de menores para conocer pues cómo está el estado de las actuaciones pues, respecto al delito cometido por el chico, ¿no? Entonces, bueno, pues es probable que dentro de esas multitareas que tenéis que hacer como coordinadores parentales, pues una de ellas sea acudir a un juzgado de menores. Y los juzgados de violencia de género, bueno, en principio tampoco lo tendréis que tocar, salvo, es decir, imaginaros que existe, es decir, está claro que no podemos trabajar, es decir, que de alguna manera ahí tenemos un obstáculo en asuntos en que hay una violencia de género probada, pero hay muchos asuntos de violencia de género que se han quedado en el camino, es decir, que no hay una condena, no hay una sentencia y, por ejemplo, está sobreseído o total o parcialmente o definitivamente o de forma provisional. Y es posible que esa coordinación, es decir, ese conflicto que ahora mismo estáis coordinando vosotros, esté cronificado y a lo mejor tenga parte del origen de ese conflicto, sea esa denuncia que en su día se puso por violencia de género, ¿no? Pues a lo mejor, insisto, en esas multitareas que tenéis que hacer, pero eso ya sois vosotros quien tenéis que verlo, a lo mejor sí que tenéis que acudir al juzgado de violencia de género, conocer el asunto, pedir el expediente y poder sacar aquella información que vosotros consideréis oportuna y pertinente para el ejercicio para trabajar con vuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, tenéis que saber moveros en los juzgados siempre que afecte, insisto, a los clientes que en este caso que tenéis, ¿no? Que son vuestros progenitores y los niños, ¿no? Entonces tenéis, insisto, que son todos estos, ¿no? Es decir, en primera instancia, violencia de género, menores, cuando tenéis que ir a un juzgado de menores, porque haya uno de los chicos de los clientes vuestros, los progenitores, bueno, pues haya cometido algún tipo de delito y haya que evaluar qué sucede y, bueno, pues cómo afecta esa situación al conflicto de los progenitores, bueno, muchas cosas, ¿no? La audiencia provincial es en segunda instancia, es un órgano colegiado, está formado por 3 magistrados y no es, es decir, la audiencia provincial puede derivar, puede derivar, sí, la palabra es derivar, o puede proponer la necesidad de un coordinador parental. Pero en todo caso, quien tiene que implantar la figura es el juzgado de primera instancia, porque es el juzgado que está, digamos, a pie de calle con la familia, ¿no? Entonces, la audiencia provincial son órganos colegiados, están formados por 3 magistrados, que ellos, digamos, lo que hacen es valorar si el trabajo que se ha hecho en primera instancia está correcto conforme establece nuestra norma procesal y jurisprudencial y poco más, pero no participa de forma activa en la resolución del conflicto de la familia, de los progenitores y de los menores. Por lo tanto, la audiencia provincial puede derivar que vuelva el asunto, el expediente, a primera instancia porque es conveniente que en esa familia se implante la figura de un coordinador parental. Con lo cual, el juzgado lo que tendría que hacer en ese caso es que la audiencia me está pidiendo que esta familia necesita un coordinador parental. Bueno, pues yo desde aquí, desde la primera instancia, voy a requerir a los progenitores para implantar la obligatoriedad de un coordinador parental. ¿Vale? Esto es una sala de vistas para que vosotros más o menos, es decir, este es un modelo, pero más o menos yo quiero que lo veáis para que entendáis un poco la diferencia, es decir, cuando trabajamos desde la perspectiva de la coordinación de parentalidad y trabajamos y decimos que somos auxiliares del juez y ayudamos al juez a que se puedan implantar una serie de medidas que afectan a los menores y a los progenitores, pues interesa que conozcáis desde el punto de vista puramente psicológico lo que significa para unos progenitores
el sede judicial y lo que significa trabajar con esos progenitores fuera de sede judicial. De tal manera que cuando estamos trabajando con ellos, tenemos que cambiar el paradigma, también tenemos que cambiar la comunicación y tenemos que cambiar el escenario. Ellos, daros cuenta que en la mayoría de las ocasiones, cuando os deriven como coordinadores parentales, se va a crear una cierta oposición por parte de los progenitores al coordinador parental porque saben de alguna manera que es una medida judicial. Pero vosotros tenéis que revestir el proceso de coordinación parental como un método alternativo, un método adecuado de resolución de conflictos, en el que trabajáis desde otra perspectiva, cambiáis el lenguaje jurídico por un lenguaje más adaptado a la forma de comunicarse y a la forma de que os hagáis entender por los progenitores y cambiáis el espacio, es decir, que no sientan de alguna manera que siguen estando en sede judicial, porque una de las premisas para que funcionen este tipo de procesos es que los progenitores se tienen que encontrar un espacio seguro, en un espacio cómodo, en el que se genere la suficiente confianza como para poder compartir con vosotros, que sean colaborativos y que podáis trabajar durante mucho tiempo, porque un proceso de coordinación de parentalidad puede durar hasta un año, con lo cual, para que estéis un año sosteniendo a unos progenitores, sosteniendo el conflicto y estando con los ojos en los progenitores y hablando con el juez de lo que estás viendo, pues los progenitores tienen que tener absoluta confianza en el proceso y en el coordinador de parentalidad. Por lo tanto, mi consejo desde esa perspectiva es que cambiéis, lógicamente, que cambiar el escenario para que esos progenitores se sientan fuera de este marco puramente contencioso en el que ellos se vienen relacionando, ¿no? Es decir, y esto es una forma de cambiar, transformar completamente la relación, transformar completamente el conflicto y, bueno, esto conlleva una serie de habilidades y capacidades por vuestra parte, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal y una serie de técnicas que estoy segura que cuando termine el curso habréis aprendido, ¿no? Porque vamos, el objetivo del curso es que tengáis esas habilidades necesarias para trabajar con este tipo de progenitores que traen un conflicto, insisto, muy, muy cronificado. Es posible que os encontréis con progenitores que llevan entre 3 y 4 años pleiteando, porque los procesos judiciales en materia de familia son numerosísimos. Es decir, ahora veremos pues, cómo puede empezar un proceso judicial y en qué se puede convertir. Es decir, el principal, como yo siempre digo, hay un procedimiento principal, pero ese procedimiento principal pueden derivar muchos procedimientos incidentales, procedimientos de ejecuciones, procedimientos de incumplimientos y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bueno, ya sabemos lo que es decir, bueno, pues qué tipo de qué juzgados vamos a encontrar por orden del territorio. Bueno, sabemos más o menos cómo es una sala de vistas y vamos a ver qué operadores jurídicos nos vamos a encontrar en sede judicial, que nos pueda, que podamos nosotros entender y conocer cuál es su trabajo y cómo me tengo que interactuar con ellos, qué competencias tienen cada uno para saber yo a quién dirigirme o a quién no dirigirme como coordinador parental, ¿vale? Entonces, en sede judicial, los juzgados, imagino que, bueno, pues algunos de vosotros seréis pues, abogados en ejercicio o tenéis algún tipo de conocimiento, o si no, pues ya os cuento yo. Las sedes judiciales son unas oficinas que está formada por personal por unos tramitadores, gestores y el letrado de Administración de Justicia. Estos tres los tenéis en las oficinas, ¿vale? En el que están los tramitadores, los gestores, que son los que tienen los expedientes. Una familia, imaginaros, cuando entra una demanda por un divorcio o una ruptura y hay menores, entra en primera instancia, empieza el expediente con un escrito que llamamos la demanda, en la que uno de los progenitores solicita una serie de medidas o establece, bueno, sus posiciones, lo que él quiere,
y solicitar una serie de medidas con respecto patrimoniales, con respecto a los hijos, ¿de acuerdo? Una vez recibida la demanda, ya viene la contestación de la otra parte y así se va generando con la prueba, con los demás actos de comunicación procesales, se va generando un expediente que gestiona, nunca mejor dicho, lo que llamamos gestores, ¿vale? ¿Y estos gestores cómo os afectan? Bueno, pues serán aquellas personas que tengan el expediente que vosotros vais a tener que revisar cuando os manden trabajar con una familia concreta. Es decir, vosotros os dicen que hay que trabajar con la familia Fernández Martínez, expediente número 24 de 2020, y cuando lleguéis a sede judicial, a esas oficinas, tenéis que preguntar quién lleva o quién es el gestor que lleva el expediente 20/2020. Bueno, pues os acercáis, os presentáis el coordinador parental derivado en este asunto y designado en este asunto y necesito sacar información del expediente judicial. Entonces, ese expediente judicial lo tenéis que empapar. Tenéis que sacar un montón de información de ese expediente porque ese expediente os va a dar mucha información de por qué cómo han llegado esos progenitores a este punto de conflicto. Ahí, en ese informe, están desde las demandas, es decir, qué es lo que cada uno pedía en su momento, qué es lo que, es decir, si ha habido juicio, si ha habido vista, qué se ha dicho en la vista, si ha habido informes periciales, si ha habido informes psicosociales, informes forenses, es decir, todo eso está en el expediente, ¿de acuerdo? Con lo cual eso es necesario que vosotros busquéis y rebusquéis en ese expediente porque, insisto, os va a dar mucha información de por qué esta pareja ha llegado a esta situación, qué es lo que se ha hecho y no ha funcionado, qué es lo que todavía quede por hacer y podéis hacer vosotros y qué es aquello que creéis que ha podido bloquear de alguna manera el que estos progenitores lleguen a acuerdos sostenibles, eficientes y responsables para con sus hijos y que lo ha impedido. Y a lo mejor puede ser simplemente pues, peticiones de, no sé, demandas que han puestas con muy mala leche, en el que, bueno, pues se han dicho cosas inapropiadas, que la otra parte ha interpretado de forma horrible y que le ha creado, decir, no te perdono y no te perdonaré nunca jamás que hayas dicho por escrito, pues eso, que soy un padre, es decir, que soy mal padre porque 2 veces me han pillado, por ejemplo, me han tenido me han pillado bebido conduciendo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y se aporta las denuncias, se aporta prueba suficiente que, bueno, pues es verdad que ha tenido problemas con el alcohol y cómo va a ser un padre bueno si, ¿no? Entonces, y a lo mejor una circunstancia sobrevenida, circunstancial en el tiempo, imaginaros, un señor que a lo mejor, no sé, en 20 años de carné le ha pasado una vez y que tampoco llevaba, era 0,0 tasa prácticamente, que en vez de una copa de vino se ha tomado copa y media, pero es verdad que este tipo de situaciones se revierten en contra cuando, bueno, pues se ponen ese tipo de demandas, insisto, con muy mala leche, ¿no? Queriendo buscar sacar la parte más negativa del otro, y esto es pan nuestro de cada día cuando se pone una demanda contenciosa, con lo cual a lo mejor lo que hay que hacer es gestionar en qué punto se ha bloqueado esa relación, cuál es el conflicto y qué es lo que a esta pareja le impide tomar, insisto, decisiones responsables con respecto sobre todo a sus hijos, ¿no? Pequeños o que están haciendo, bueno, pues están produciendo daños colaterales. El letrado de la Administración de Justicia, esto es lo que, bueno, pues nosotros, yo conozco como secretario judicial y en definitiva es el secretario del juez. Ahora se llama letrado de Administración de Justicia. Y es importante porque quizás sea con quien vosotros tengáis que despachar cuando os hayan designado como coordinadores parentales. El letrado de Administración de Justicia, es decir, a vosotros quien os va a designar son los jueces o magistrados, que la diferencia de juez y magistrado es dependiendo del número de habitantes del partido judicial donde esté el juzgado. Es decir, hay ciudades, por ejemplo aquí en Madrid, que debido al número de habitantes que tiene la ciudad, pues tienen la categoría de magistrado. Si es un pueblo pequeñito, pues es juez, ¿vale? Pero en definitiva, ese juez y ese magistrado de primera instancia o de familia son los que a vosotros os van a decir, son los que van a derivar y os van a designar como coordinadores parentales.
Pero seguramente el día a día, cuando tengáis que ir al juzgado a decir, bueno, pues es que, hemos tenido que modificar concretamente una cosa, un extremo del convenio, pero que tal, bueno, y con quien tengáis que despachar esas pequeñas cosas sea con el letrado de Administración de Justicia. Básicamente porque es el que es el secretario y el que está en el día a día con ese tipo de situaciones con respecto a las familias, ¿no? Es decir, el juez está para pues, pasar los juicios y dictar sentencia y poco más. Es decir, es muy raro, salvo que sea un pueblo pequeño, es decir, con pocos habitantes, pues seguramente pues hay jueces muy implicados, pero es posible que, insisto, que sea el letrado de Administración de Justicia quien sea el que con el que tenga que despachar. Y además, yo también incluso creo que es mucho más, es mejor porque digamos que tenemos más acceso, el letrado de Administración de Justicia es más asequible, más accesible que los jueces, insisto, depende del juez, por supuesto, y depende del partido judicial, pero sí, yo tengo la sensación que son más accesibles los letrados de Administración de Justicia para este tipo de cosas, me refiero, ojo, ¿no? Para otras cada uno tiene su competencia, pero es que el letrado de Administración de Justicia es el que tramita los expedientes, el que, es decir, da fe de los actos de comunicación procesal, con lo cual es el que tiene la competencia de vigilar cómo va el asunto y dar el impulso procesal a los asuntos, con lo cual el letrado es el que va a estar pendiente de cómo va el proceso de coordinación de parentalidad, si se están cumpliendo los plazos, cómo colaboran los progenitores, si cooperan, si no cooperan, etc. Y además por otra cosa, porque generalmente los letrados de Administración de Justicia es personal, los jueces también son funcionarios, pero tienen menos capacidad de movimiento que los jueces. Seguramente a lo mejor tenéis, sobre todo en pueblos pasa que tenéis un juez que muchas veces son sustitutos o jueces que a lo mejor están 4 meses, pero en cuanto pueden, pues quieren irse pues, a otra jurisdicción donde ganan más dinero o están mejor, ¿no? Entonces, los jueces de primera instancia se mueven mucho y los letrados tienen más, es decir, son funcionarios que suelen estar más estáticos en el puesto y ya eso conviene al proceso de coordinación parental, porque daros cuenta que el proceso puede durar hasta 1 año y, bueno, pues sería muy complejo eso que tengamos un juez, porque además eso se nos puede complicar, tengamos un juez que es pro coordinación parental, que creen esta figura como necesaria y que es una persona, es un juez que colabora, interactúa y tiene unos y bueno, pues hace su trabajo desde la perspectiva del mejor bienestar del menor y de la familia, y no nos vamos a engañar, pues puede venir un juez, bueno, pues porque esto que de alguna manera se extralimita de sus funciones, porque no cabe duda que esto para los jueces va más allá de sus funciones, pues a lo mejor pues nos encontramos con ese juez que no está a favor de la coordinación de parentalidad, bueno, porque al final significa más trabajo, ¿no? Es decir, eso es una realidad, ¿no? Contamos con ese tipo de obstáculos. Bueno, otros operadores jurídicos que tenéis, con los que tenéis que trabajar, bueno, pues por supuesto, es decir, estos que os he dicho hasta ahora son los que vais a encontrar en sede judicial. Por cierto, os he dicho, el magistrado es los jueces y tenemos el fiscal. El fiscal el fiscal es funcionario de justicia, es el que vigila y está, es decir, digamos que en nuestro ordenamiento jurídico es el que se encarga de que todas las decisiones que se tomen que afecten a menores o mayores discapacitados, en este caso, sean conforme al orden público y a la ley y que no se conculque ninguno de los derechos reconocidos por la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, ese es el fiscal. El fiscal no está en sede judicial, ¿vale? El fiscal no está en sede judicial, pero siempre tendrá que homologar y siempre tendrá que estar pendiente de aquello que se dice respecto a los menores. Con lo cual, sí que vais a tener, o sea, el fiscal va a tener que estar presente, por ejemplo, en el momento que se tome la decisión de designaros como coordinadores parentales, el fiscal tiene que estar de acuerdo y hay que contar con el beneplácito del fiscal, ¿de acuerdo? Y todas aquellas
cosas que afecten, insisto, a los menores en el ejercicio de ese proceso que vais a llevar a cabo, van a ser homologadas y inspeccionadas previamente por el Ministerio Fiscal, quien dará el visto bueno a vuestro trabajo o dirá, pues esto no, porque esto sí, creo que conculca los derechos del menor en este sentido, ¿vale? Digamos que es un defensor del menor dentro del proceso judicial. Pamela, has levantado la mano. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres decir algo? Sí, Pamela, hola. hola. ¿Me escuchó? Sí, sí, Hola. sí. No sé si... Hola. em, ahí, Hola, ¿cómo están? Me surge la duda, por ejemplo, porque bueno, a ver, yo soy de Chile, por lo tanto el sistema es bastante parecido, pero, por ejemplo, cuando uno, como coordinador parental, si surge alguna situación que uno está viendo que es de riesgo o que es importante poner en antecedente al tribunal, ¿ya? Uno lo envía, digamos, usted, en el fondo la idea es que se haga un informe, se va a conversar. ¿Quién recibe ese informe? ¿El magistrado el que un poco toma esa mirada o lo toma lo que ustedes llaman el letrado de la administración? Vale, pues mira, eso tú, es decir, lo que tienes que hacer dependiendo con quién tengas que trabajar, es decir, me explico, porque habrá procesos de Ujú. coordinación parental que sean muy interactivos, es decir, que tú puedas acudir a sede judicial, entrar en el despacho del letrado de Administración de Justicia y contar esta situación, ¿no? Que crees que hay serio riesgo, tal. Entonces, lo normal, pues, es es comentárselo, hablarlo con el de la Mesa de Justicia y luego, por supuesto, si estamos hablando de un tema que lógicamente tiene que conocer el juez y tiene que conocer el fiscal, es que hagas un escrito y que lo metas en el juzgado a través del letrado de la Administración de Justicia. A través del Ah, letrado, ya, porque es en perfecto. definitiva quien A recibe, través del letrado. es el secretario del juez y es el que va a dar, decir, bueno, pues me Mm, parece que tiene suficientemente envergadura para llamar a su señoría y explicarle lo que está pasando. O, mira, no es de una perfecto. envergadura tal, pues no vamos a molestar a su señoría. Pero insisto, eso es un poco, una vez que vosotros te trabajéis en esa sede judicial concreta, a lo mejor os encontráis pues que simplemente pues el juez es un juez muy asequible y pues, muy accesible y entonces cada vez que tengas un tema lo despaches directamente con el juez. O, bueno, pues que diga, no, el letrado de Administración de Justicia te diga, bueno, mejor trátalo conmigo. Pero insisto que eso es una relación que tendrás que gestar tú cuando trabajes como coordinadora parental. Pero lo normal sería a través del letrado de Administración de Justicia, que es en definitiva quien, bueno, pues decide, pues esto es, para que veáis esto como el jefe y la secretaria del jefe o el secretario del jefe. ¿Le molestamos al jefe para Ya, este tema? Bueno, pues ya. no es necesario molestarle, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, por supuesto, es una metáfora, pero bueno, aplicada al caso, ¿vale? Bueno, pues esos Perfecto. en sede Gracias. judicial. Fuera de sede, nada, Pamela. Fuera de sede judicial, ¿con quién vamos a tener que codearnos y hablar y trabajar? Bueno, pues con los abogados, por supuesto, de las partes, porque nuestros clientes, los progenitores, tienen abogados que se han acompañado durante todo el proceso judicial y van a tener que y van a seguir participando de ese proceso de coordinación y además no solamente participando, sino que serán fieles, o sea, tendrán que también colaborar con el proceso y tendrán que informaros a vosotros de qué ha pasado durante ese proceso. Es decir, también los abogados de las partes os van a servir a vosotros para recopilar información sobre estos progenitores, sobre el conflicto, qué han hecho hasta ahora, qué no han hecho, qué ha fallado, qué se ha podido hacer, qué se ha podido hacer que no han hecho. Todo eso, esa información lo pueden dar los abogados, ¿vale? Con lo cual, es interesante que los abogados estén de vuestro lado y que podáis, cuando iniciéis un proceso de coordinación de parentalidad, una de las primeras entrevistas que tenéis que tener, yo creo que son, antes incluso que con los progenitores, con los abogados con sus abogados, de uno y de otro lado. Luego tenéis los procuradores. Os daréis cuenta que cuando recibáis asuntos, comunicaciones, algún tipo de notificaciones, autos, los actos de comunicación procesal, que ahora vamos a ver, veréis que siempre vienen encabezados no por vuestros clientes, sino por
otro señor o señora. Esos son los procuradores, que son los que representan en el proceso a vuestros clientes, ¿vale? De tal manera que el procurador, tendréis que sabéis quién es el representante procesal de las partes, de vuestros clientes, y ya está. Pero imaginaros que necesitáis, no sé, algún escrito que queráis meter, es decir, que queráis por escrito. Entonces, bueno, pues ya conocéis a los procuradores, sabéis cómo funcionan, y si, bueno, pues necesitáis pues, a algunos procuradores para que firmen un escrito o en nombre de vuestros clientes, pues ya sabéis que representan a vuestros clientes dentro del proceso, fuera no, dentro del proceso. De tal manera que cualquier acto de comunicación que yo quiera hacer con el proceso, dentro del proceso tiene que ir con el procurador. Esto para vosotros, es decir, que sepáis cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, pero en definitiva, si necesitáis comunicaros a través de escritos en el juzgado, pues tenéis a los abogados que, oye, pues hay que meter, por ejemplo, yo que sé, una modificación de medidas, o unos acuerdos consensuados que hay que meterlos en el juzgado. Bueno, serán los abogados de las partes los que, decir, los que representan la asistencia jurídica, y los procuradores son los abogados los que se ponen en contacto con los procuradores, con lo cual vosotros los procuradores saber qué son y poco más. Luego tenemos los peritos judiciales. Bueno, eso yo me imagino que sabéis qué es. Es decir, todos aquellos profesionales que por razón de la materia, en algún momento concreto y sobre algo concreto tienen que emitir un informe que ilustre, en este caso, a los abogados, y que ilustre a su señoría para poder dar una decisión o dictar una resolución respecto a esos progenitores. Y luego tenemos los equipos técnicos, que son el equipo psicosocial. El equipo psicosocial es un equipo técnico formado por un psicólogo y un trabajador social que están en los juzgados, y que todos, es decir, que dan abogados, jueces, solicitan informes de esos equipos técnicos para que valoren tanto a los progenitores como a los niños, al objeto de determinar, por ejemplo, modelos de custodia, ¿vale? Modelos de custodia, tipos de régimen de visitas, etc. Básicamente eso, ¿vale? Regímenes de custodia y visitas. ¿Qué diferencia? Bueno, luego tenemos los médicos forenses, en caso de que haya un problema, pero médico, por ejemplo, un informe forense sobre algún tipo de patología, enfermedad de alguna de las partes, bueno. Y la policía judicial, que es aquella policía que está destinada a los juzgados y que ayudan a los jueces a hacer algún tipo de comunicaciones, de investigación, etcétera, ¿no? Dentro del proceso. ¿Qué diferencia, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de estos parejos jurídicos y compararlos con vosotros, que vais a ser coordinadores parentales, cuál es la gran diferencia y por qué el coordinador parental? Aquí, todo esto son los recursos que tenemos, aparte de otros recursos fuera de sede judicial, que también los hay, pero estos recursos están y no son suficientes, no, o sea, se agotan aquí, ¿no? ¿Y por qué la necesidad del coordinador parental? ¿Qué diferencia hay, no? Porque si yo os dijera ahora mismo, coordinadores parentales, que tenéis que tener competencias, habilidades en materia jurídica, derecho a familia, técnicas mediadoras, conocimientos en mediación, conocimientos del ciclo de la pareja, psicología evolutiva, psicología del menor, psicología del conflicto. Bueno, pues podríamos decir, bueno, pues es que hay un psicólogo, ¿no? Y hay un trabajador social que básicamente, bueno, pues pueden hacer esa labor o pueden ayudar al juez. Y yo os diría, bueno, pues efectivamente, la gran diferencia es que esos informes técnicos se hacen en un momento concreto y bajo unas circunstancias concretas, y no, digamos que es una foto fija de la familia en un momento, es decir, a través de una serie de entrevistas, pero que se hacen, bueno, pues en una hora o dos, o sea, en una o dos sesiones, poco más. No, y en lo que se trabaja la idoneidad de la custodia de un progenitor y otro, y cómo, desde el punto de vista del psicólogo y del trabajador social del juzgado, ese equipo técnico determinan cuál es la mejor custodia o cuál es el progenitor más idóneo. Pero insisto, es una foto fija, ¿vale? Una foto fija que además los psicosociales, debido a que los procesos judiciales se dilatan muchísimo en el tiempo,
esa foto fija que hacen en un momento concreto, es posible que cuando tengamos en marcha, cuando se dice la sentencia, cuando el juez tenga que tomar la decisión, pues hayan pasado quizás meses entre el informe psicológico, ese informe psicotécnico y la solución y la sentencia, y ya haya ocurrido algún tipo de circunstancia en esa familia que modifican la realidad de la familia y no se adapta a lo que decía, a lo que dijo ese psicólogo, ese trabajador social, y por supuesto a lo que va a decidir el juez, ¿no? ¿Por qué? Insisto, porque la familia es algo vivo y en ese proceso en el que, insisto, se dilata, pues bueno, pues puede haber cantidad de circunstancias que puedan cambiar la realidad de esa familia. No sé, nacimiento de nuevos hijos, conflictos de hijos con padres, pues esos menores mayores que yo digo, ¿no? Que son pues esos los 13, 14 años, que generan mucho conflicto en esa etapa. Bueno, pues todo ese tipo de cosas puede generar un cambio de circunstancias radical que no son capaces de poder llevar a cabo ese informe psicotécnico. Entonces, ¿qué aporta de valor el coordinador parental? Pues básicamente el conocer a la familia es decir, acompañar a la familia durante la implantación de esas medidas. Es decir, yo te acompaño para ver si las medidas acordadas por el juzgado son llevadas a cabo bien por parte de los progenitores, cómo se relacionan, por ejemplo, los intercambios, dónde surge el conflicto en esta pareja, en estos progenitores, que hace que haya incumplimientos o hace que haya denuncias. Entonces, es un acompañamiento en el tiempo, viendo cómo esos progenitores llevan a cabo la implantación de las medidas que el juzgado ha acordado, ¿no? Y ver realmente si se adaptan bien a la realidad de esa familia o quizás hay que, bueno, pues ajustarlas. Por ejemplo, ¿no? Es decir, imaginaros que en las medidas en la sentencia se establece pues que a las 5 de la tarde, es decir, hay que recoger a los niños al salir al colegio. Y imaginaros, pues puede pasar que es que el padre o la madre que tiene que recogerlos, pues salga del trabajo a las 4:30 y pues hayan hecho, se tenga que ir por una autovía que están haciendo un puente y hay unas caravanas tremendas y nunca llega a las 5, llega a las 5:30. Entonces, el otro progenitor, que insisto, estamos hablando en casos, hay un gran conflicto, un conflicto muy cronificado, y aunque parezca decir que estos casos ocurren y entonces rescatas que pues, ha llegado tarde, como le puede pasar a cualquier progenitor. Es decir, a todos nos puede pasar que lleguemos tarde, que en vez de decir, llamar al colegio, oye, mira, que durante los 2 siguientes meses voy a llegar tarde, pero que el niño se queda en una actividad extraescolar o se queda bueno, pues, aulas que todos los colegios tienen para niños que bueno, sus papás no pueden ir a cogerlo a las 5, sino que van más tarde. Bueno, pues esto es lo normal, todo el mundo lo haríamos, pero en estos casos lo que hacen los progenitores es utilizarlo para poner la correspondiente denuncia, ¿no? Entonces, denuncia por incumplimiento, llamo a la policía, el papá o la mamá no está a las 5, el niño está en el colegio esperando y me están llamando del colegio porque no habían llegado a tiempo. Entonces, yo recojo la llamada del colegio, llamo a la policía da fe de que no está el papá, pum, ya tengo denuncia por incumplimiento de visitas, ¿no? Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, bueno, pues precisamente estamos los coordinadores parentales que vamos a ayudar a implementar esas medidas y ajustarlas en la medida que creamos necesarias, darles el apoyo y acompañamiento a los padres, darles las herramientas para que puedan gestionar esas medidas y también informar, si hay que informar, pues de algún tipo de abuso de derecho o mala fe por parte de algunos de los progenitores, ¿no? Imaginaros este caso, yo informaría que hay un abuso de derecho por parte de aquel progenitor que a sabiendas de la situación de fuerza mayor, pues ha llamado a la policía y ha denunciado sabiendo que el colegio tiene recursos para que los niños se queden sin necesidad que estén en la calle, no había que llamar a la policía, entonces yo informaría del abuso de derecho por parte del progenitor que denuncia, siempre y cuando se demuestre que hay una fuerza mayor, ¿vale? Porque las denuncias recurrentes por entre comillas, chorradas, para mí implican un abuso de derecho, porque colapsar el sistema judicial con ese tipo de denuncias con objeto de alguna manera de aumentar el conflicto y generar rechazo del otro progenitor, pues en definitiva es un abuso de derecho. Es decir, para mí están abusando de nuestro sistema judicial, están abusando de los abogados, están abusando en general del sistema. Entonces, también tenemos que poner en conocimiento
que ojo, que se están haciendo una serie de actuaciones que lo que hacen es, lógicamente, bueno, pues que van más allá realmente de la coparentalidad positiva que queremos trabajar con ellos, sino que lo que son actuaciones que van dirigidas, bueno, pues a aumentar el conflicto y contra el progenitor y eso es lo que está impidiendo, o ese es el conflicto, o esa es una gran parte del conflicto. Si este progenitor o progenitora, me da igual, sigue con esa actitud de, pues eso, de ese tipo de denuncias sin tener mayor causa que la que es, pues insisto, yo informaría al juzgado de que creo que se está produciendo abuso de hecho en parte de este progenitor, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Es decir, nosotros acompañamos durante largo tiempo, es decir, hacemos informes y evaluamos durante mucho tiempo y no solamente nos basamos en una entrevista o nos basamos en hacer unas entrevistas, un psicotécnico, es decir, que está regulado. No, nosotros vamos al día a día, es decir, tenemos que ir al colegio y decir, bueno, pues vamos a ver, el colegio, ¿cuántas veces no ha llegado el progenitor? Habéis tenido que tener aquí a las... Bueno, pues es que esto es recurrente, o sea, no hay un día que llegue a tiempo. Bueno, pues entonces habría que hablar con ese progenitor que no llega a tiempo y que está tal. Podemos ir a hablar con, no sé, los abuelos que están generando conflicto y que no ayudan a... Bueno, vamos a hablar con los abuelos. Es decir, nos tenemos, como he dicho antes, no sé, pues unas multitareas que nosotros iremos clasificando y iremos priorizando que creemos que son buenas o no, insisto, con el objetivo que nos han designado, es decir, porque claro, insisto, somos multitareas, por supuesto, pero vamos marcados es decir, nuestro trabajo está marcado, es decir, si nos han designado porque pues habrá casos en los que, bueno, pues implementar las medidas acordadas con objeto de que los progenitores establezcan unas habilidades y parentalidad positiva y rebajar el nivel de conflicto. Eso sería pues, muy amplio. Habrá designaciones que sean concretas, es decir, vigilar el tipo de custodia compartida y cómo son los intercambios. Ya está. Entonces, se va a designar concretamente el objetivo de nuestro proceso, independientemente que seamos multitareas. Entonces, es decir, esos son los operadores jurídicos que nos vamos a encontrar. Estos son todos los actos de comunicación que podemos ver en un procedimiento, ¿no? Notificaciones, emplazamientos, requerimientos. Son todos los actos de comunicación que cuando estemos revisando ese expediente y necesitamos recoger información, pues vamos a ir viendo, ¿no? Tampoco tiene no es que sepáis que existen, en qué consisten más o menos, ¿vale? Pero tampoco os va a aportar mucho o poco a vuestro trabajo como coordinadores parentales. Pero bueno, sí que sepáis que cuando estéis dentro de un expediente que tiene muchísima, como yo digo, mucha paja, pues veáis que hay emplazamientos, requerimientos, edictos y que bueno, que eso, bueno, pues como que lo podemos ir pasando, ¿no? Tenemos que ir más a lo concreto, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se notifica un auto, un emplazamiento es cuando se dice, bueno, pues tienes que ir a acudir al juzgado tal día, ¿vale? Requerir, por ejemplo, a una de las progenitores para que acuda y traiga, yo qué sé, por ejemplo, la declaración de la renta, bueno, eso es requerir, ¿no? Y esto, bueno, pues es un poco actos de comunicación procesales dentro del sede judicial, que no afecta demasiado, insisto, a vuestro trabajo como coordinadores parentales, pero bueno, que sepáis que están. Esto sí, auto y sentencia, esto es lo que tenéis que vosotros manejar, ¿vale? Yo he puesto en la plataforma 2 tipos para que la tengáis a partir del lunes, modelo de sentencia y modelo de auto. Y es importante porque van a ser los actos de comunicación que vais a necesitar vosotros como coordinadores parentales para trabajar como coordinador parental, ¿vale? Y esto es fundamental porque tanto la sentencia como el auto, cualquiera de los dos, podría servir para esa designación, os confieren una naturaleza jurídica de funcionario, de autoridad judicial. Si no tenemos ese auto y esa sentencia, es muy probable que no podamos hacer ciertas tareas que se nos encomiendan como coordinadores de parental, por ejemplo, acudir a un centro médico o acudir al colegio de los niños. ¿Por qué? Porque no tenemos esa autoridad judicial. Nosotros no somos funcionarios, es decir, nosotros la capacidad, es decir, nuestra competencia viene delegada por el juez. Por lo tanto, en esa competencia delegada por el juez,
que nos confiere autoridad judicial, ¿vale? Pero para que nos puedan conferir autoridad judicial y podamos actuar delegados, en este caso, por un juez, por lo tanto, un mandato judicial que nadie puede desobedecer, tiene que ser en auto o sentencia, ¿vale? Primero, porque, insisto, nos confiere esa autoridad judicial para nosotros poder trabajar y hacer el cometido que se nos ha encargado, ¿no? Y acudir a ciertos estamentos que si no fuéramos con esa autoridad judicial, pues no nos dejarían, porque, insisto, es un menor, sobre todo, y porque nadie, o sea, el colegio no va a dejar que veas un expediente o hablar con un tutor. Los tutores solo hablan con los representantes y con los legales de los niños, que son los progenitores en su caso, ¿no? Pero vamos, si tenéis el auto que os autoriza, que tenéis una autoridad judicial, pues por supuesto, ¿no? Ojo que esto no quita que os encontréis en el ejercicio de vuestra profesión con colegios, con tutores, con médicos que digan que no saben, porque no saben lo que es un auto, no es una sentencia, y mucho menos que es un coordinador parental. Pero bueno, eso se solventa fácil, se llama al letrado de Administración de Justicia, oye, mira, que quiero hablar con fulanito y mira, que no. Entonces, el letrado llama por teléfono y le dice, no te preocupes, puedes hablar con él, ¿vale? Pero bueno, esa es una de las causas por las cuales tenéis que tener un auto y una sentencia. Y luego, en segundo lugar, porque son los únicos actos de comunicación que tienen que estar motivados, o sea, que motivos expresos y bien claros del porqué de por qué esa designación de ese coordinador parental. Además, qué funciones tiene que ejercer el coordinador parental, el plazo del coordinador parental, la retribución del coordinador parental y su competencia, ¿no? O funciones. Tienen que estar debidamente motivados. Y es que tiene que estar debidamente motivado para que nadie pueda recurrir esa designación vuestra, para que esté todo bajo la cobertura del marco jurídico que corresponde. Y insisto, y evitar ni recursos, ni que expiren vuestro trabajo, luego, por ejemplo, un fiscal o un abogado muy listo que diga, pues, tiro por tierra porque este trabajo no estaba debidamente hecho, tal. Bueno, pues para que esté debidamente, tengáis en regla vuestra situación jurídico-procesal respecto a ese trabajo que vais a hacer, vuestras designaciones tienen que ser a través de auto o sentencia, ¿vale? Debidamente motivado, es decir, que esté motivado respecto a terceros el por qué vuestra intervención de una forma, entre comillas, agresiva, en la intimidad y en el cerco más íntimo de una familia, como puede ser sus relaciones familiares, su modus vivendi, hablar con los tutores o o hablar con los médicos, ¿no? Es decir, es una intervención, digamos, muy dentro del ámbito íntimo de la familia y esto debe estar debidamente motivado, insisto, para que no encontréis rechazo o recursos de terceros. Otros servicios que vais a encontraros en ese expediente que, bueno, que se vienen utilizando para sostener el conflicto, ayudar a los niños y ayudar a las familias. Y son los puntos de encuentro, los CAF, que son centros de atención a familia, centros de atención a la infancia, servicios sociales en general. Aquí os he puesto ya el coordinador parental, ¿vale? Todas estas herramientas son para la protección de la familia y del menor dentro del proceso judicial. Para mí, yo meto el coordinador parental. Cada una de las competencias, pues mirad, el punto de encuentro se viene utilizando para cuando los progenitores tienen un conflicto grave respecto a las entregas y recogidas, entonces lo que se hace es que se designa un punto de encuentro en el que hay un profesional independiente que recoge al niño y entrega al niño, ¿vale? Y que vigila cómo son los padres, cómo vienen o como tal. Luego esos padres que tienen restringidas las visitas o las tienen suspendidas y que bueno, pues que tienen que ser vigiladas, que tienen que ser controladas, pues a través de un profesional que trabaja dentro del punto de encuentro, que además también puede informar al juez y a los abogados, y esos son los puntos de encuentro. Y luego son los centros de atención a familias, bueno, pues que también hay juzgados que derivan a estos centros para que ayuden a los padres a darles habilidades parentales, para que vean o informen si los progenitores reúnen esas habilidades parentales o si realmente, bueno, pues no parentales en todos los sentidos, la que ya pues, entran dentro del ámbito, pues, si cuidan bien a los niños, si los niños están bien, si van al colegio, si están bien alimentados, etcétera, ¿no? Un poco para pedir esa información y ayudar a las familias a salir adelante, ¿no? Respecto a las medidas, a ayudarles, también hay aquí mediadores, también en estos centros de atención a la familia hay un gran campo de trabajo de los coordinadores parentales,
en mi parecer, son profesionales que tienen que empezar a trabajar en estos centros de atención a la familia, porque tienen un ámbito creo que tienen muchas capacitaciones y muchas habilidades que quizás, bueno, pues sirva de ayuda, pueda sumar como profesional en estos centros. También los centros de atención a la infancia, que son para casos más, que realmente más afectan a los menores. Por ejemplo, esto aquí tendríamos los posibles abusos o maltratos a niños, ¿no? Luego, los servicios sociales de todos los municipios, que muchas veces los juzgados tienen que recurrir para, bueno, pues porque a veces hay partidos judiciales, por ejemplo, yo tuve un asunto que en Zaragoza, y fijaros, Zaragoza que es una ciudad, o sea, capital, o sea, bueno, pues como no un tema de supuesto abuso de maltrato a menores, pues que donde derivó el juez para que, bueno, pues vigilaran al padre o le hicieran entrevistas de terapia o entrevistas o bien así la idoneidad o si realmente era un maltratador o no maltratador para los servicios sociales. Los servicios sociales no tenían las herramientas, es decir, que no tuvieron que hacer un escrito diciendo que ellos como servicios sociales no tenían esas competencias. O sea, lo que me refiero es que todo esto que tenéis aquí se queda corto para las cantidades de conflictos que pueda generar un procedimiento de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el coordinador parental que abarca, es decir, una gran cantidad de conflictos, porque el coordinador parental y este curso terminaréis con esas habilidades, va a gestionar tanto la pareja como el tema de los niños, los diferentes ciclos vitales de los niños y de la familia, cómo se interactúan, los conflictos más recurrentes dependiendo del ciclo vital de la familia. Es decir, vais a tener un montón de competencias. Entonces eso genera, pues, muchísima más... es decir, eso va a sumar, este profesional viene a sumar a todos estos recursos que ya existen, vienen a sumar precisamente con una cantidad de habilidades importantes, precisamente porque todos aquellos que creemos en esa figura, yo que vengo trabajando en la figura del coordinador parental hace 7 años, creo en esta figura que empecé a estudiar cuando empezó en Canadá, precisamente porque después de 25 años ejerciendo en Derecho de Familia, he tenido que utilizar puntos de encuentro, centros de atención a la familia, centros de atención a la infancia, servicios sociales, psicosociales, peritos, y aún así llega un momento en que no podemos hacer nada y falta algo. Y lo que falta es el coordinador parental, que ayuda a las familias en situaciones de conflicto extremo y en el que ya, insisto, estos recursos han fallado. Y os aseguro que en conflictos muy cronificados, donde hay una excesiva judicialización, se usan estos servicios en los 4 primeros meses del procedimiento. 4 primeros meses, no más. Es decir, cuando hayan, o sea, como yo digo, cuando esas demandas con muy mala leche, niños pequeños, en 4 meses hemos pasado por puntos de encuentro, centros de atención a la familia, incumplimientos psicosociales, tienen 4 meses. A partir de ahí queda todo un proceso, bueno, queda toda una vida de esos progenitores siendo padres de esos niños. Por lo tanto, a partir de ese momento, pues creo que es el coordinador parental. Bueno, estáis levantando la mano. Creo que habéis levantado la mano, no sé quién. ¿Alguna duda? ¿Alguien ha levantado la mano? Vamos a hacer un descansito de, nada, 5 minutillos o 10 minutos, si os parece bien. 10 minutos, ¿vale? Son y 5, pues ahí cuarto, ¿vale? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Hasta aquí? ¿No? Vale. Bueno, pues venga, vamos a hacer 10 minutos de... Vale, perfecto. Muchísimas gracias por contestar, Pamela. Venga, pues hacemos un descansito, ¿no? ¿Os parece bien 10 minutos o menos, como queráis? ¿10 minutos está bien? Bueno. Bien. Vale. Sí. Genial. Pues venga, 10 minutos y volvemos, ¿vale? Muy bien, Carmen. Venga, hasta ahora.